Un feliz sábado para todos los que se conectan en este programa de Zoom TV Latino. Qué gusto saludarte, soy Daniel Miranda y en el día de hoy vamos a tener un estudio de la palabra de Dios. El título de este sermón, de este estudio, le he titulado La parábola de las 10 vírgenes. Pero antes de hacerlo, quisiera invitarte a que me acompañes en oración para pedir la dirección de Dios. Oremos. Querido Padre Celestial que moras en las alturas de los cielos, te damos gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra juntos. En especial esta parábola que vamos a estudiar es una parábola muy relevante para nosotros en estos últimos días. Pedimos que nos instruyas en cuanto a la preparación que debemos tener para poder estar listos y recibir al esposo. En el nombre de Jesús lo pido. Amén. He decidido comenzar este año con un estudio de la parábola de las 10 vírgenes. Y la razón por la cual quiero estudiar esta parábola es, número uno, porque esta parábola hace parte del sermón profético que Jesús dio comenzando en el capítulo 24, capítulo anterior, lo cual nos coloca esta parábola en un contexto escatológico de los últimos días. Número dos, porque Mateo 24 responde a la pregunta ¿cuándo? Recuerdan ustedes que los discípulos, cuando se acercan a Jesús en el Monte de las Olivas, después que él dijo que no quedaría piedra sobre piedra sin que nada fuese derribado, los discípulos se acercan a Jesús y le dicen, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Los discípulos estaban más preocupados en el cuándo y Jesús les dio las señales, pero no los dejó allí. Jesús sabía que si los dejaba solo con las señales, fácilmente pudiese haber todo tipo de sensacionalismo o fanatismo. Pero ahora Jesús, en el capítulo 25, de hecho, comenzando en el capítulo 24, versículo 45 en adelante, Jesús da una serie de 5 parábolas, donde él ahora se concentra en el cómo. ¿Cómo espero a Jesús? ¿Cómo me preparo para la segunda venida de Cristo Jesús? Si tú lees en Mateo 24, no voy a estudiar hoy Mateo 24, pero voy a hacer un resumen. Vemos varias señales que allí da Jesús. Jesús habla de guerras y rumores de guerras. Jesús habla de pestilencias, de hambres, de terremotos en diferentes lugares. Jesús habla también que nación se levantará contra nación y reino contra reino. Y nosotros al mirar las noticias el día de hoy vemos que todas estas cosas están pasando. Jesús habla de una persecución que se levantaría también entre el pueblo de Dios. Habla de las señales o la condición moral que también existiría antes que Jesús venga. Jesús comparó sus días antes de que él viniese con los días de Noé, donde la gente estaba comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Jesús habló de la predicación del evangelio que tenía que ser predicado a toda nación, a todo el mundo. Entonces vendría el fin. Habló de todas estas señales, habló de la abominación desoladora que fue escrita por el profeta Daniel. Pero ahora en el capítulo 25, Jesús va a dar una parábola. Y esta parábola quiere responder a la pregunta ¿cómo me preparo? Vamos a hacer lectura de la parábola de las 10 vírgenes y después de hacer lectura de ella vamos a interpretar sus símbolos y luego vamos a analizar la parábola, cómo se aplica a nuestros días hoy. Ese es el orden que vamos a seguir en esta presentación. Número 1, entonces vamos a la lectura de la parábola del versículo 1 al versículo 13 de Mateo 25. Mateo 25, del 1 al 13. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. Versículo 2.
5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Versículo 3, las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. Versículo 4, pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Versículo 5, como el novio tardaba, cabecearon todas y se durmieron. Versículo 6 nos dice, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirlo. Versículo 7, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Versículo 8, las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Versículo 9, pero las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Versículo 10, pero mientras ellas iban a comprar, llegó el novio y las que estaban preparadas entraron con él a la boda y se cerró la puerta. Versículo 11, después llegaron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Versículo 12, pero él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Versículo 13, velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Claramente esta es una parábola. ¿Por qué? Porque el versículo 1 comenzó diciendo, el reino de los cielos es semejante a. Esa expresión es semejante a, claramente demuestra que esta es una comparación. Es una comparación del reino de los cielos a unas vírgenes. Sí, Jesús muchas veces usó esta expresión. En algunas ocasiones dijo, el reino de los cielos es como una semilla de mostaza. El reino de los cielos es como un sembrador que salió a sembrar. El reino de los cielos es como el pescador que tira la red. El reino de los cielos es como aquel hombre que sembró trigo y luego sale cizaña. Es decir, hay muchas ilustraciones que Jesús usó para hablar del reino de los cielos. Y en este caso aquí nosotros vemos que se está comparando el reino de los cielos con 10 vírgenes. La pregunta es, ¿por qué 10 vírgenes? ¿Qué representa, número 1, una virgen? Antes que ustedes estudien una parábola, ya que la expresión es semejante a, vemos que esto Jesús está utilizando algo de su tiempo con que la gente está familiarizado para ilustrar una verdad espiritual. ¿Bien? Por eso es necesario identificar el significado espiritual de cada símbolo. Y quizá el símbolo aquí que más resalta es el símbolo de la Virgen. ¿Ok? ¿Qué representa una virgen? Nos dice en 2 Corintios, capítulo 11, versículo 2. El libro de 2 Corintios, capítulo 11 y el versículo 2. El apóstol Pablo está escribiendo acá a la iglesia de Corinto. Y nótese cómo los describe a ellos. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una ¿qué? Como una virgen pura a Cristo. Nótese que el apóstol Pablo compara a la iglesia de Corinto con una virgen pura. Una virgen es una mujer pura que no ha conocido varón, que no ha estado casada antes. Y el hecho entonces que la iglesia, Pablo la compara con una virgen pura, indica que estas 10 vírgenes representan una iglesia pura. Ahora, esto es muy importante porque aquí vemos 2 grupos, como vamos a analizar. Y en muchas ocasiones y en muchas parábolas que Jesús dio, al final vemos esos 2 grupos. Vemos, en la parábola del sembrador vemos 4 grupos, pero en realidad son 2 porque 3 terrenos son malos, solo uno es bueno, 2 grupos. La parábola del trigo y la cizaña, 2 grupos, trigo y cizaña. La parábola de la red,
dos grupos, peces buenos, peces malos. ¿Ok? La parábola de las ovejas y los cabritos, dos grupos. Pero siempre vemos ese grupo entre los buenos y los malos, los justos y los injustos. Pero en este caso, y cuando leemos esas parábolas, retrocedo un poco al comentario anterior, cuando leemos esas parábolas, a veces a los que somos cristianos, nos da como un cierto sentimiento de seguridad, porque digo, oh, esa parábola es para los malos, mira. Eso es lo que les va a pasar a los que no creen. Yo ya creo, yo ya estoy en la iglesia, estoy seguro. No es el caso de la parábola de las 10 vírgenes. Porque nos dice acá que todas eran vírgenes. De hecho, ¿qué tienen en común? Porque aquí en el versículo 4 vemos, perdón, en el versículo 2 vemos dos grupos también. 5 de ellas eran prudentes, no es una buena traducción, en realidad es sabias, lo que quiere decir el griego, y 5 insensatas, que significa sin sabiduría, no sabias. 5 y 5. Alguien podría decir, bueno, las insensatas son injustas. No, vamos a mirar, cuando miramos lo que tienen estas dos en común, que todas tienen una fe sincera. Número 1, primer punto de comparación, todas son vírgenes. ¿Ok? Todas son vírgenes. O sea que todas profesan una fe pura. Segunda comparación entre ambas, cosas que tienen en común. Todas tienen lámparas. Ya vamos a ver qué representa la lámpara. Tercera comparación que tienen ellas en común. Todas esperan al esposo. Podríamos decir, todas son adventistas. Comparación número 4, todas se duermen. Como leemos el versículo 5, dice, como el novio tardaba, cabecearon todas y durmieron. Todas se durmieron. En el versículo 7 vemos que cuando se escucha el clamor de medianoche, todas se despiertan. Todas también tenían aceite en sus vasijas. Qué tremendo esto. ¿Cuál es la única diferencia? La única diferencia es que unas tomaron aceite extra e hicieron provisión para la crisis y otras no. Vamos a ver qué significa eso en breve. Ok, otro símbolo de la parábola es que son 10. A ver, esto es significativo. Él pudo haber usado solo el símbolo de una mujer o dos mujeres nada más para los dos grupos, pero usó el símbolo de 10. Ahora, el número 10 en la Biblia puede representar dos cosas. O totalidad, como la bestia de Daniel 7 tiene 10 cuernos, ¿ok? O sea, todo el reino fue dividido en 10, la totalidad del reino fue dividido en 10 naciones. Roma pagana fue dividida en 10 naciones. O también puede representar el número 10 lo mínimo. Ustedes recuerdan cuando Abraham estaba intercediendo por la ciudad de Sodoma, junto a Jesús allí, y comienza desde 50, Señor, si hubiera 50 fieles, no salvarías la ciudad. Si hubiese 45, si hubiese 40, si hubiese 30, si hubiese 20, si hubiesen 10. Y él para en 10. Para en 10. Así implicando que 10 es lo mínimo. O sea, aún si hubiese el mínimo de personas, 10 creyentes, Dios hubiese salvado la ciudad. Yo creo que ambos símbolos pueden aplicarse a esta parábola. Número 1, podemos ver que toda la iglesia está esperando al Mesías, pero toda la iglesia se duerme, la totalidad de la iglesia. O también podremos decir que, como en toda la iglesia Jesús dijo, hay trigo y cizaña,
Podemos decir que estas 10 vírgenes pueden representar esa porción de trigo, es la minoría, ese es un grupo fiel, pero aún ese grupo fiel se duerme. Creo que no es relevante o muy relevante cómo lo tomes. Yo creo que podríamos tomarlo como la totalidad de la iglesia, quizá encaja un poco mejor en el significado. Pero en fin, solamente quisiera que ustedes tuvieran en cuenta que el número 10 se puede entender de ambas maneras. 10 vírgenes. Ahora, dicen que estas 10 vírgenes tomaron sus lámparas. ¿Qué representa la lámpara en la palabra de Dios? Vamos al libro de Salmo 119, libro de Salmo 119, y vamos a leer el versículo 105, texto muy conocido, lo aprendí yo cuando era niño en la clase de escuela sabática, nos lo enseñaban cuando hablaban de la Biblia. Fueron los primeros versículos que memoricé. Nos dice la palabra de Dios: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué representa entonces la lámpara? Aquí nos dice que la lámpara es tu palabra. También es una lumbrera en nuestro camino. La lámpara representa entonces la palabra de Dios. Es decir, estas 10 vírgenes representan creyentes que tienen una doctrina pura. No hay gente que cree herejías, que tienen una fe pura. Es lo que nosotros estamos viendo aquí en estas simbologías. Quiero leerles aquí a ustedes una cita que encontramos en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 336. Nos dice: las dos clases de personas que esperaban representan dos clases que profesan estar esperando al su Señor. Se las llama vírgenes porque profesan una fe pura. Las lámparas representan la palabra de Dios, y luego la sierva del Señor cita el Salmo 119, 105. Así que representa ya claramente, dice acá, a una clase de personas que esperan la venida de Jesús y tienen una fe pura. Ahora, dijimos que todos estos dos grupos, las insensatas y las prudentes, tienen casi todo en común. Por eso es que es muy difícil diferenciarlas. Es cuando llega la crisis, después que ya se despiertan y escuchan que viene el esposo, que se marca la diferencia. Hay otro símbolo antes de interpretar el símbolo del aceite, que es el que marca la diferencia. Hay otro símbolo que es muy importante para entender esta parábola, y es el símbolo de la boda. Y déjenme decirles un poco cómo es que se celebraban las bodas antiguamente en el Medio Oriente. ¿Bien? Eso es un contexto del Medio Oriente. Y quizá las hermanas que me escuchan aquí, las damas, no les va a gustar mucho esta práctica. Pero antiguamente las bodas se celebraban entre el padre de la novia y el novio. La esposa, la novia, no estaba presente allí. Y lo que sucedía es que había un arreglo que se hacía entre el padre de la novia y entre el novio, lo cual comúnmente el novio debía pagar una dote por su novia. Y esta dote tenía varios propósitos. Uno de ellos es que el padre quería asegurarse que su futuro yerno tiene dinero suficiente para proveer para un hogar. Pero también quiere asegurarse que es una persona industriosa, que es una persona que trabaja. ¿Ok? A veces algunos, como Labán, aprovecharon de esto con Jacob. Jacob tuvo que trabajar, como no tenía con qué pagar. Algunos que no tenían con qué pagar, pues hacían un arreglo, debían trabajar cierto tiempo por la novia. Y eso fue lo que hizo Labán por Raquel. Raquel, sí. Al principio le dieron a Lea, luego tuvo que trabajar 7 años más y obtuvo a Raquel. Así que tenía ese propósito. Ahora, cuando se casaban, pues el padre le daba la dote a su hija. Eso terminaba siendo de la hija, como
un ahorro en caso que su esposo algún día muriera, ya tuviese con qué vivir mientras tanto. Interesante ese sistema. Ahora, cuando el novio hacía este arreglo con el yerno, el padre de la novia, y la boda quedaba finalizada, entonces ahora él se dirigía a la casa de la novia para luego llevarla a su casa. Y la parte más importante de todo este ceremonial no era en realidad la boda, como en nuestro tiempo. La boda, la ceremonia y eso es algo que la mayoría de las personas es lo que más le emociona. No, para ellos lo más emocionante era la cena de las bodas. Cuando el novio iba por la novia y había una cena, había una celebración y luego el novio se la llevaba a su casa. A veces la novia tenía un séquito de doncellas o mujeres vírgenes, solteras, que la acompañaban. La novia se vestía con su vestidura de novia, ya estaba esperando ansiosa al esposo, y estas doncellas hacían como un camino por donde iba a venir al esposo, y normalmente tenían lámparas para iluminar el camino del esposo. Qué lindo eso, ¿no? Pero en esta parábola, de hecho, la sierva del Señor nos da el contexto aquí en Palabras de Vida del Gran Maestro. Jesús estaba sentado en el Monte de los Olivos y al parecer a la distancia él vio esto, había una celebración de boda. Y él utiliza esa historia mientras está contando esta parábola. Los discípulos están viendo todo lo que está pasando allá. Estas vírgenes estaban allí con sus lámparas esperando, pero el novio se tardó. Hoy lo que es común es que la novia es la que llega tarde a la boda, ¿cierto? Bueno, aquí en este caso no fue la novia, fue el novio. El novio se tardó y todas cabecearon y se durmieron. Llegó muy tarde. Ahora, esto ilustra una obra que Dios está haciendo en el cielo por nosotros. ¿Cuándo suceden las bodas? ¿Dónde suceden las bodas? Porque si la venida de Jesús se representa con la venida del novio acá, cuando el novio llega a tomar a su esposa, es porque las bodas ya se han celebrado. Qué interesante. Quizá las hermanas de nuevo digan, no, eso no me gusta. ¿Cómo es que yo no puedo estar allí? Pero espiritualmente es lo mismo. Es lo mismo que nosotros vemos aquí en esta parábola. Vamos a leer el Evangelio de San Lucas, capítulo 12, versículos 35 al 37. Lucas capítulo 12, versículos 35 al 37. Vamos a ver qué representa la boda. ¿Cuándo sucede la boda? Tened vuestra cintura ceñida y vuestras, ¿qué? Lámparas encendidas. Note, está en el contexto de la parábola. Sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese. ¿De dónde? De las bodas, para que cuando llegue y llame le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Este texto revela detalles muy únicos que no se encuentran así tan claros en otra parte en la Biblia. Número 1, nos dice que cuando Jesús venga por segunda vez, Él está regresando, de acuerdo al versículo 36, de las bodas. ¿Ok? Se nos dice que los que lo están esperando son sus siervos, lo cual indica que estas vírgenes representan los siervos de Dios. ¿Ok? Y dice que bienaventurados los que lo estén velando, es decir, los que no estén dormidos cuando Él venga. Y nótese que cuando Él venga de las bodas, al final del versículo 37, dice que a esos que haya velando, los hará que se sienten a la mesa, porque esta ya es la cena de las bodas, y Él les va a servir.
De ahí es donde Ellen White saca, ya vio en visión esta cena, una mesa larguísima de kilómetros y kilómetros de distancia. No se podía ver el final de esa mesa. Y Jesús mismo es quien nos servirá. Entonces vemos aquí claramente que las bodas suceden antes de la segunda venida. A ver, si las vírgenes representan a la iglesia, ¿quién es el novio? ¿A quién representa el novio? El novio representa a Jesús. Ese es el novio. El novio representa a Jesús. Aquí ya lo acabamos de ver en Lucas, cuando su Señor venga de las bodas. Ese es Jesús. ¿Quién es el padre de la novia? El padre de la novia es Dios, el Padre. Es decir, que esta boda se realiza entre Jesús, el Hijo de Dios, y Dios el Padre. ¿Cuándo se realiza? ¿Cuándo se realiza? Hay una parábola, no voy a entrar en detalles en esta parábola, pero creo que está muy relacionada con esta, que Jesús dio en Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22, versículos 1 y 2. También el contexto es una boda en esta parábola. Mateo 22, versículos 1 y 2 dice, respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas, diciendo. Mateo 22, esta vez vamos a leer el 2. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas a su hijo. Interesante, acá hay una fiesta de bodas. Posiblemente el hijo ya se casó y el rey hace una fiesta. No voy a leer toda la parábola, pero él hace 3 invitaciones. Las 2 primeras son rechazadas. Todavía tiene suficiente espacio. La tercera, traen a cualquier persona que no fue invitada para que llenen el salón allí. Pero nos dice en el versículo 11 de Mateo 22, después de que se recogió a toda esa cantidad de gente, versículo 11 dice, cuando el rey entró para ver a los invitados, vio allí a un hombre que no estaba vestido de bodas. Y le dijo, versículo 12, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Pero él guardó silencio. Nótese que aquí este rey va a hacer una investigación a aquellos que habían aceptado el llamado a las bodas. Entonces, esta investigación, esto no es algo que está sucediendo en el cielo todavía. Y aunque sabemos que literalmente las bodas se van a consumar, es cuando vayamos con Cristo al cielo, el llamado a esa boda, porque en realidad aquí el énfasis de la parábola es el llamado para ser parte de esa boda, de esa fiesta de bodas. No todos los llamados son escogidos. Pues así termina la parábola, el versículo 14, pues muchos son llamados, pocos los escogidos. No todos los llamados son escogidos. ¿Cuándo o qué es lo que hace el rey para determinar quiénes son los escogidos? Él hace una investigación para determinar si aquellos que fueron llamados tienen el vestido de bodas. Y aquellos que no tienen el vestido de bodas son echados. Ahora, he usado la palabra investigación a propósito varias veces. Porque esta boda ocurre durante el periodo del juicio investigador. En este momento, Jesús está casándose con su novia y está haciendo ese contrato con el Padre. La dote que Jesús está presentando ante el Padre es su propia vida, su sangre. Padre, yo pagué por ella ya. Dame a mi esposa. Pero ahora se tiene que determinar quién es digno de esa sangre. ¿Quién se ha vestido de bodas? Mira qué tremenda esta simbología, cómo todo encaja en lo que nosotros estamos aquí leyendo. ¿Quién es digno
de estar aquí en esta fiesta de bodas. Es decir, que cuando Jesús termine de hacer esta obra en el santuario celestial, Jesús vendrá de las bodas, cuando las bodas se consumen, llevará a su pueblo para que ahora sea parte, su pueblo fiel, para que ahora sea parte de la boda o de las cenas de las bodas del Cordero. Ahora, ¿qué representan el vestido de novia? Porque el vestido de boda, perdón. Porque aquí vimos que este hombre no tenía un vestido de bodas y por eso fue echado fuera. Vamos al libro de Isaías 61, versículo 10. Isaías 61, versículo 10. Una simbología muy hermosa que vemos acá de boda. Muy bien, nos dice, en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió, ¿con qué tipo de vestiduras? Con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, como a novia adornada con sus joyas. Normalmente los vestidos de novia son blancos. Ahora usted puede estar pensando y dice, bueno, pero el de la parábola, el que fue echado fuera, no era el novio, era el invitado. Pero recuerden, ¿cuántos en realidad vamos a ser la novia? Somos todos nosotros, ¿cierto? O sea que se espera que todos nosotros nos vistamos de bodas. Y vamos a ver que este símbolo de la justicia de Cristo, su salvación, el carácter de Cristo, lo que significa la justicia de Cristo, toda esta simbología tiene una relación con el aceite. Vamos a mirar qué es lo que faltaba. Volvamos entonces a la parábola. Volvamos a la parábola. Nos dice aquí en la parábola que como el esposo, como el novio tardaba, cabecearon todas y se durmieron. Ahora yo les hago una pregunta, queridos. ¿Se ha tardado el novio? Se ha tardado. Los pioneros creían que Jesús vendría en su tiempo. Algunos de ellos, como Jaime White, incluso solo un año después del gran chasco, escribió que aquellos que pensaban y contemplaban en casarse en el matrimonio eran como aquel siervo infiel que decía en la parábola, mi Señor tarda en venir. Él creía que Jesús no iba a demorar mucho, que en realidad iba a venir, y él creía que no debía casarse. Pero a los 2 años después terminó casándose con Ellen Harmon. Ellen White misma creía que Jesús venía en su tiempo. Mi padre, yo soy adventista tercera generación, mi abuelo creía que Jesús iba a venir en su tiempo. Mi padre, que también ya descansa en Cristo, creía que Jesús iba a venir en su tiempo. No vino. Yo creo que Jesús va a venir en mi tiempo. Vendrá. Y esto ha llevado a muchos a que tengan un cansancio de espera en la segunda venida. Hace poco estaba estudiando la Biblia con una señora allí en la ciudad de Orosi. Y justo llegó el momento de estudiar la doctrina de la segunda venida de Jesús. Y yo le dije, ¿tú crees que Jesús viene pronto? Y ella dice, no lo creo. Y yo quedé así, fue muy frentera, muy franca, me dijo, yo no lo creo. Yo le pregunté, ¿por qué no crees eso? Si la Biblia es tan clara que Jesús viene. Ella me dijo, porque es que se ha demorado mucho. Y ya estoy dudando, ¿será que si viene? Me dijo. ¿Por qué se ha demorado Jesús? La parábola no nos dice, pero al estudiar la Biblia en su totalidad, podemos responder a esa pregunta. ¿Por qué se ha demorado Jesús? Puede haber una razón. En el mismo sermón, Mateo 24,
versículo 14. Mateo 24, versículo 14. Dice, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Aquí hay algo que es condicional, el fin es condicional a algo acá, a la predicación del evangelio. Una razón por la cual Jesús se ha demorado es porque el evangelio no ha sido predicado a todas las naciones. Pero eso tiene otra razón subyacente. La razón por la cual el evangelio no ha sido predicado a todas las naciones es porque no tenemos la lluvia tardía del Espíritu Santo. Y sin el poder del Espíritu Santo no podemos nosotros llevar el evangelio a todo el mundo. Al ritmo en que vamos, no vamos a terminar la obra, queridos. Y eso entonces nos lleva al siguiente símbolo, que es el símbolo del aceite. Vimos que la diferencia entre ambas grupos, aunque todas tenían aceite porque las lámparas estaban alumbrando, cuando se despiertan, solamente las prudentes tienen ahora aceite, las otras, su aceite estaba acabándose. ¿Qué representa el aceite en la Biblia? Cuando vamos al libro de Zacarías, el capítulo 4 y el versículo 6 encontramos lo siguiente. Zacarías, el capítulo 4, el versículo 6. Aquí Zacarías ve una visión de un candelabro de oro con dos olivos. Y estos dos olivos tienen dos tubos que vierten el aceite en estas lámparas para que mantengan siempre prendidas. Y Zacarías no sabe qué significa esto. El ángel le pregunta, ¿tú sabes qué es? Y él dice, no, Señor mío. Y aquí le dan la respuesta en el versículo 6. Entonces siguió diciéndome, esta es palabra de Jehová para Zorobabel. Y dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Cuál es el mensaje acá? El mensaje es el siguiente. El ángel está diciendo al profeta Zacarías, mira Zacarías, así como es imposible que este candelabro dé luz si no fuera por el aceite que viene de los olivos, así es imposible que tú y tu ejército tengan victoria en contra de vuestros enemigos que estaban impidiendo que se construyera el templo. Ese es el contexto del libro. Solo esto es posible con el poder y la obra del Espíritu Santo. Así que el aceite representa ¿qué? El aceite representa el Espíritu Santo. Ahora, cuando estas vírgenes insensatas se dieron cuenta que no tenían suficiente aceite, le dicen a las otras, mira, por favor, compártenos un poco. Pero la respuesta de ellas es bien interesante. Dicen, no, mira, no podemos. Vayan ustedes, compren, porque si les damos del nuestro aceite, pues nos va a faltar a ambas. Vayan y compren. Cuando yo leí esta parábola por primera vez, yo pensé entre mí, pero qué vírgenes tan egoístas. No quisieron compartir el aceite. Ahora, ¿podemos compartir nosotros el Espíritu Santo? Algunos dirían que sí. Bueno, Elías dice que Eliseo le pidió una doble porción de su Santo Espíritu, ¿cierto? Vemos que en algunos casos se oraba por las personas y le colocaban las manos y el Espíritu Santo descendía. Pero en realidad hay algún asunto aquí más profundo. ¿Cuál es el fruto de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas? Gálatas nos dice 5, 22 y 23, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, ¿cierto? Todos esos frutos. Es decir, que lo que nos va, la provisión que nosotros tenemos que hacer para ese tiempo, cuando venga el esposo o antes de que venga el esposo, es edificar un carácter como el de Cristo por medio de la obra del Espíritu Santo.
De hecho, la sierva del Señor aquí explica lo siguiente en la página 339 de Palabras de Vida del Gran Maestro. Esta es la razón por la cual no podían compartir el aceite. Ella nos dice acá: la gracia de Dios ha sido libremente ofrecida a toda alma. Se ha proclamado el mensaje evangélico. El que tiene sed, venga, y el que quiere, tome del agua de vida de balde. Pero el carácter es intransferible. Ningún otro hombre puede creer por otro. Ningún hombre puede recibir el Espíritu por otro. Noten que ya está interpretando allí esto. Nadie puede impartir a otro el carácter que es el fruto de la obra del Espíritu. Si estuvieran en medio de ella, es decir, de la tierra, Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice el Señor Jehová, no librarán hijo ni hija, ellos por su justicia librarán su vida. ¿El carácter es qué? Intransferible. Y esa es la razón por la cual estas vírgenes no pueden, así quisieran, no es que sean egoístas, así quisieran, no pueden, porque el carácter es intransferible. En ese día no te va a ayudar el pastor, en ese día no te va a ayudar el anciano, tu papá, tu mamá, ese día tú sola con Dios, tú solo con Dios, tendrás que mantenerte firme. Ahora, cuando estudiamos nosotros esta parábola siempre surge una pregunta. Bien, no sé si han pensado en esto. Si todas están dormidas, ¿de quién es la voz que dice, he aquí, dice un clamor, a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle? ¿De quién es ese clamor? Si todas están dormidas, ¿cierto? Esta parábola tiene una aplicación inicial, ustedes lo pueden leer en el Conflicto de los Siglos, al periodo de Guillermo Miller. De hecho, este fue uno de los pasajes que ellos usaron mucho. Y aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y ese clamor de medianoche fue la predicación del primer ángel. Cuando se predicó, he aquí la hora de su juicio ha llegado. Se entendía eso como la hora de la venida de Jesús. Pero sabemos que en realidad ahí fue donde la demora, en el caso de ellos, la demora fue cuando ellos pensaban que Jesús iba a venir en 1843 y no vino. Hubo una demora de 1 año aproximadamente. Y en ese año algunos de los que esperaban se estaban desanimando y se durmieron. Pero en agosto de 1844, en un campestre, creo que en Exeter, Samuel Snow comparte por primera vez el nuevo descubrimiento que él hizo, que en realidad la fecha correcta era en el día de la expiación judío, 10 de Tishri, que en este año, el año 1844, caía el 22 de octubre. Y ese mensaje, esa predicación, dice la sierva del Señor y los libros de historia, que como fuego se esparció por toda parte y despertó a aquellos que estaban durmiendo. En este caso fue la voz de alguien, Samuel Snow. ¿Ok? Pero esa parábola tiene otro cumplimiento. De hecho, el cumplimiento más exacto es el de nuestros días. Porque esto es previo, ellos no entraron a la cena de las bodas, pero acá hay unos que entran, es decir, eso es cuando se consume la boda. No se consumó la boda en los tiempos de Miller. Por eso yo creo que esta parábola es más incluso para nuestro tiempo. Mientras que en el conflicto de los siglos, la sierva del Señor se concentra en explicar la aplicación de esta parábola al tiempo de los milleritas. En Palabras de Vida del Gran Maestro ya se concentra más es en el cumplimiento de esta parábola en nuestros días. 2 aplicaciones. Y en esta es la que yo me estoy concentrando. Yo creo, es mi convicción, que esta voz no es una voz humana. A ver, sí y no.
Lo que los va a despertar, lo que va a despertar a la iglesia, lo que va a despertar a la iglesia es un evento, es una crisis. Y creo yo va a ser la crisis, la señal que Jesús dio en Mateo 24. Versículo 15, cuando dijo, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Esa señal, recuerden que los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? No preguntaron por señales, la señal. Jesús, esa señal debe ser tan visible y debe tener suficiente información para que lleve a una acción. No eran los terremotos, no eran el hambre, no eran las pestilencias. ¿Cómo sabemos que estas señales no son la señal que Cristo quiso darle a los discípulos? Porque después de haber dicho estas cosas, en Mateo 24, versículo 8, Jesús les dijo, Mateo 24, versículo 8, pero todo esto es solo principio de dolores. Todo esto es solo principio de dolores. Si esto solo es principio de dolores, significa que esas señales aún no determinan que ya llegó el fin. Por lo contrario, la señal de la abominación desoladora es una señal contundente que ya llegó el fin. ¿Cómo sabemos? Porque ahora Jesús dice, mira, el que esté en la azotea, huyan a los montes, ya no hay tiempo que perder. Es hora de salir, se acabó esto. La señal que activa el gatillo, la señal que demuestra que ahora sí viene el esposo, ya no se va a tardar más, es la ley dominical. Y esa señal despertará a algunos que proclamarán ahora sí el fuerte clamor. Y entonces esa sí es una voz humana que ayudará a despertar a otros que todavía no se despertaron. Habrá algunos que se despiertan primero. No es que todos se van a despertar a la vez, como en la parábola. Y esos darán el fuerte el clamor y ayudarán a despertar a otros que también se unirán a dar el fuerte clamor. ¿Por qué he llegado a esa conclusión? Ellen White, aunque ya no lo define específicamente así, en la misma página Palabras de Vida del Gran Maestro, página 339, ya dice lo siguiente. Escuchen lo siguiente, es en la crisis cuando se revela el carácter. Cuando la voz fervorosa proclamó a medianoche, he aquí, el esposo viene salida a recibirle, y las vírgenes que dormían fueron despertadas de su sueño, se vio quién había hecho la preparación para el acontecimiento. Ambas clases fueron tomadas desprevenidas, pero una estaba preparada para la emergencia y la otra fue hallada sin preparación. Así también hoy en día, noten la aplicación para hoy, una calamidad repentina e inesperada, algo que pone al alma cara a cara con la muerte, demostrará si uno tiene verdadera fe en las promesas de Dios. Esto debe ser una crisis mundial, porque estamos hablando de la iglesia, toda la iglesia, que coloque al alma cara a cara con la muerte. Mostrará si el alma está sostenida por la gracia. La gran prueba final, noten lo que dice acá ella, la gran prueba final viene a la terminación del tiempo de la gracia. No se ha terminado, pero está a punto de terminarse, cuando será demasiado tarde para que la necesidad del alma sea suplida. Nótese que ese llamado, y en armonía con lo que está diciendo acá, ese llamado, el clamor de medianoche, es antes del cierre de la gracia. Porque, volviendo a la parábola, se nos dice que cuando éstas salieron a comprar, quisieron hacer provisión ahora para la crisis, ya cuando la crisis había llegado, ya cuando quisieron entrar, nos dice acá, en el versículo 10 al final, se cerró la puerta. Muy clara esa expresión, cierre del tiempo de la gracia. Ese es el cierre de la gracia. Esta crisis va a ocurrir un poco antes. Yo creo, ella le llama aquí la gran prueba final. Yo creo que esto se está refiriendo a la prueba del sello de Dios y la marca de la bestia, cuando cada uno va a tener que ceder su vida,
La vida y la muerte les presentan a cada ser humano, a cada persona. La pregunta es, querido hermano, ¿estás listo? ¿Estamos listos? ¿Saben que hay algo que a veces es un poco, lo llena uno a veces de desánimo? Es difícil ver esto. Y uno no sabe, yo mismo quizá sea parte de esto. Uno puede predicar los mejores sermones, aún sermones que estén destinados para despertar al pueblo, pero qué cosa, nadie se despierta. Yo he predicado este sermón muchas veces y sí, la gente dice amén, aleluya y se emocionan, pero no cambian su vida, sigue lo mismo. Parece que hay un estupor, parece que hay algo un peso ahí que no nos podemos quitar y seguimos. Tenemos miedo a tomar decisiones radicales porque siempre está ese temor, ay, pero aún no ha llegado el fin. Y hay personas que están simplemente absortas por el trabajo y el trabajo está afectando su conexión con Dios. Simplemente van a la iglesia, pero eso es todo. Esa es toda su vida espiritual. Durante la semana hay desconexión. La gente sigue en los placeres mundanales. Dicen que creen en Dios, pero hablan más con sus amigos en línea que con Dios. Y nos engañamos a nosotros mismos pensando que tenemos la doctrina correcta y que porque oro 2 minutos al día o 4 minutos, eso es tener conexión con Dios. No te engañes a ti mismo pensando que a ese ritmo, que de esa manera nosotros vamos a estar listos para la crisis. Cuando preferimos invertir en otras cosas y no en la causa de Dios. Cuando hay iglesias pereciendo sin pastores porque no hay fondos. Todo el tiempo escucho eso, me escriben los hermanos con cartas y todo. Mira, ya la asociación no tiene para contratar a este pastor o a este ministro porque no hay fondos y está haciendo una obra linda, pero él necesita sostener a su familia. Y debido a todo eso, la causa de Dios languidece. Por otro lado, criticándonos los unos a los otros. Lavando la ropa sucia en público de la iglesia. Y decimos que estamos esperando al esposo. Qué triste. Cuando venga ese tiempo, va a demostrar verdaderamente quiénes son los fieles, quiénes son los genuinos. No son los que hicieron tanta bulla. No son los que se pasaron por celosos de la palabra de Dios. No son ni siquiera aquellos tibios o fríos. Dios va a tener un pueblo. La pregunta es, ¿estarás tú entre ese pueblo fiel? De nuevo, recuerden, aquí estamos hablando de gente fiel. Por eso la admonición de Jesús, ya terminando la parábola, en el versículo 13 de Mateo 25, ya lo habíamos leído. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Mantenga los ojos abiertos. No se duerma. Trate de no dormirse. Vele, esté atento a las señales de los tiempos. No descuide su oración. No descuide la evangelización y el estudio de la palabra. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Quieres tú velar? ¿Quieres tú orar? ¿Quieres tú prepararte? Acompáñame al terminar con esta oración. Querido Señor y Padre bueno, oh Señor, al mirar la condición en la cual estamos como iglesia, tiemblo, Padre. Pero esta parábola me llena de esperanza porque demuestra que va a haber un grupo de personas que habrá hecho provisión para la crisis y ellas entrarán con el novio a la boda, a la cena de la boda del Cordero. Oro para que nos ayudes a ser parte de ese grupo
y a estar vestidos del manto de justicia. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.